Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a este nuevo encuentro del ciclo de charlas La mente lingüística y la centralidad del lenguaje en la cognición. Como ustedes saben, este es un ciclo que está organizando el grupo de investigación Conocimiento, Filosofía, Ciencia, Historia y Sociedad, que hace parte del Instituto de Filosofía de la Universidad de Antioquia. Y este ciclo consta de 5 charlas. La primera fue el lunes pasado, la segunda la tendremos hoy, la segunda se titula La mente lingüística desde una perspectiva evolutiva, comparada y neurocientífica. La que sigue es el próximo lunes 24 de enero, Lenguaje y Cognición 4E. El miércoles de la próxima semana también tendremos habla interna y el modelo dual del razonamiento. Y finalmente la última charla es el lunes 31 de enero, lenguaje y conciencia. Todas las charlas están a cargo de David Vanegas Moreno. David es psicólogo y magíster en psicología de la Universidad de Antioquia. Estamos muy contentos de compartir con ustedes este proceso que ha venido llevando a cabo David, y esperamos que esta charla sea de su agrado. Bienvenido, David, tienes la palabra. Dale, empieza. Muchísimas gracias, Santiago. Aquí yo voy a comenzar con la presentación. ¿Me confirman si pueden ver mi pantalla? Sí, David. Bueno, sí. Como mencionó Santiago, este es el ciclo de charlas La mente lingüística y la centralidad del lenguaje en la cognición. Pero un segundo, voy a quitar la cámara para evitar de pronto problemas aquí con la conexión. Pues sí, con la calidad de la conexión y pues sí, de la presentación. Sí, ese es el ciclo de charlas, pues ya como pues mencionó Santiago, las fechas y temas de las presentaciones. Esta es la segunda de 5. Un recorderis, pues, o como una anotación para conectarse a las próximas charlas es a través de este mismo link de Meet. Y bueno, el tema de la charla de hoy, pues su título es La mente lingüística desde una perspectiva evolutiva, comparada y neurocientífica. Entonces, pues ya entraríamos un poco más en detalles de lo que hablamos el lunes, que fue una presentación más a vuelo de pájaro, una panorama, pues que fue más un panorama más general. Pues, y ya en este resto de charlas y de sesiones pues, del ciclo vamos a entrar a profundizar en aspectos particulares. Y bueno, y ya pues hoy vamos a hablar principalmente, sí, pues de biología evolutiva, de psicología comparada y de neurociencia científica. La estructura de la charla va a tener 2 partes. En un primer punto, la primera parte se llama Pensando sin palabras, que es donde vamos a ver la perspectiva evolutiva y comparada. Y después Pensando con palabras, pues en el cual voy a presentar un modelo tentativo, pues o sea, como de vanguardia, pero muy interesante respecto pues a la forma en la cual se instancia el sistema lingüístico en el cerebro y cómo funcionará y cómo funcionaría, cómo operaría. Entonces, la primera parte, como les digo, se va a centrar más en psicología comparada. Y bueno, puedo estar bastante seguro que en los últimos meses aproximadamente, pues, o quizás pues en los últimos 6 meses, no he expresado verbalmente el concepto cuoca, que es ese famoso animalito feliz y sonriente. Y tampoco creo que nunca he expresado verbalmente la forma en la cual llego desde mi casa, desde la universidad o desde X o Y lugar a mi café favorito o a mi bar favorito. Sin embargo, eso no quiere decir que yo no cuento con esos conceptos, o sea, que no, pues de que no poseo el concepto de cuoca o no, o no poseo la capacidad conceptual para representar el espacio en donde estoy, cómo llegar a mi café o bar favorito. Tomando en cuenta esto, pues
es un fenómeno general, pues sí, que los humanos nos poseemos conceptos que no necesariamente se ven expresados en el lenguaje. Sin embargo, la gran mayoría de dichos conceptos sí podrían ser expresados por medio del lenguaje, claro, con varios niveles de precisión y quizás con gran dificultad. Por ejemplo, explicar de manera clara cómo llegar a X o Y lugar. Pero esta capacidad para expresar la gran mayoría de los conceptos que poseemos es una capacidad distintiva de la especie humana. Ahora, lo que pasa en el caso de los demás animales no humanos es que también la mayoría de sus conceptos no se ven expresados, solo que en este caso, en el de la comunicación animal, esto se ve aún más marcado, es decir, todos los sistemas de comunicación animal conocidos solo permiten la expresión de un pequeño subconjunto de todos los conceptos, pues, o de la totalidad de los conceptos que estos organismos pueden representar, manipular y recordar. Tomemos un ejemplo, el de las abejas mieleras, el de los honeybees. Por ejemplo, ellas tienen una excelente visión a color y pueden recordar el color de las flores que encuentran. Pero su lenguaje, su sistema comunicativo, solo les permite comunicar la información respecto a la ubicación espacial de dichas flores. De nuevo, aquí vemos cómo los sistemas de comunicación animal solo permiten expresar un pequeño subconjunto de todos los conceptos y toda la información que estos organismos son capaces, de nuevo, de representar y sobre los cuales pueden operar. Más adelante volveremos a este ejemplo. Los sistemas de comunicación animal parecen estar limitados a un subconjunto de mensajes relacionados con, por ejemplo, la alimentación, los diferentes tipos de peligros que se encuentran en el entorno, la ubicación o presencia, pues, de posibles parejas de apareamiento, etc. Estos son mensajes que son relevantes para el fitness del organismo. Pero las investigaciones en cognición animal, en etología cognitiva, en psicología comparada, muestran que los animales no humanos saben mucho más de lo que pueden decir. Tomar en serio lo anterior, es decir, o sea, centrarnos pues, en el estudio comparado y evolutivo de la cognición, tiene una importante implicación para el estudio de la evolución del lenguaje humano y desde la mente lingüística en particular, que sería lo que aquí nos compete. Ya que si los animales no humanos cuentan con sofisticadas capacidades conceptuales, aunque no puedan expresar pues, la totalidad de estos conceptos o esta capacidad conceptual, esto descarta la posibilidad de una brecha evolutiva, la cual solo aparece si nos centramos solo en las diferencias o en la comparación entre el lenguaje humano y la capacidad comunicativa de los demás animales no humanos. La distinción entre cognición y lenguaje o comunicación es útil e importante, pues es más una cuestión como de caracterización y delimitación de un fenómeno para estudiarlo, pero también puede generar ciertas confusiones. El estudio, particularmente de las capacidades comunicativas de los demás animales no humanos, es importante para el estudio de los aspectos relacionados con la externalización del lenguaje. Por ejemplo, el aprendizaje vocal, la percepción del habla, la comunicación gestual, aspectos de los cuales hemos aprendido mucho de la psicología comparada. Pero para tener el panorama completo de la evolución del lenguaje y de la evolución de la cognición, también debemos enfocarnos en el estudio comparativo de la comunicación. Ahora, ya adentrándonos pues, en el tema, centrémonos en lo que son los conceptos. En la literatura respecto pues, a este tema es muy amplio y yo no voy a entrar pues, como en los detalles o a presentar pues, algo exhaustivo. Pero para quienes de pronto sí les interese entrar pues, en los detalles, les recomiendo este libro de Murphy que se llama El Gran Libro de los Conceptos. Y para ya todos los vericuetos y aristas de la discusión filosófica está la entrada de la Enciclopedia de Filosofía de Stanford de Conceptos, que fue escrito por Margolis y Lawrence. Pues ambas fuentes son muy recomendadas pues, para quienes quieran entrar de lleno en esta discusión. Pero bueno, en la actualidad,
En neurociencia cognitiva, por concepto se entiende una representación psicológica no lingüística de una clase de entidades en el mundo. Esta es una perspectiva representacional, ya que se consigue que los conceptos son entidades mentales, representaciones, que suelen corresponder con cosas en el mundo, aunque en ocasiones pueden no hacerlo. Por ejemplo, un concepto puede referir a Harry Potter, a Papá Noel, a, pues a una posibilidad de una vida digna dedicándose a la academia o a las finas artes. También es una perspectiva fisicalista, ya que se concibe que los conceptos son o consisten en la actividad neuronal del cerebro. No hay ningún aspecto pues como dualista o misterioso al respecto. Y también es pluralista, ya que se concibe que existen distintos tipos de conceptos. Por ejemplo, pues como ya dentro de la literatura se ha propuesto la existencia o definición de los conceptos como definiciones, como prototipos, como habilidades para discriminar y actuar, etc. Dentro de pues, del estudio de los conceptos se ha dado un gran debate en torno a dos concepciones de cómo funcionaría la expresión de los conceptos. Por un lado está el referencialismo, en el cual hay un vínculo directo entre las locuciones lingüísticas y sus referentes en el mundo. Esto es lo que se encuentra en la literatura, por ejemplo, del conductismo filosófico, en la obra de Putnam, Quine y autores similares. Y por el otro lado está el mentalismo, en el cual las palabras no refieren directamente a cosas en el mundo, sino que éstas expresan los conceptos de manera indirecta, pues es decir, expresan las representaciones internas. Esta perspectiva es bastante popular, o como es la que rige particularmente en el estudio del lenguaje. Como les comentaba, la perspectiva más común o más popular en la ciencia cognitiva mainstream, pues o sea, como en la que, pues como en la más popular es el mentalismo. Dentro de esta se concibe el acto de referir como un proceso indirecto, como ya lo mencioné, que involucra dos fenómenos. Uno, la activación de una representación de una entidad, por ejemplo, puede ser percibida, recordada, etc. Y el segundo momento, que sería la producción de una locución lingüística que puede generar un pensamiento similar, más no idéntico, en un oyente. Para ilustrar eso, está este ejemplito tomado de Fitch. Pues aquí podemos ver una persona que ve un evento, pues un conjunto de objetos en el mundo. Pues en este caso, un gato escondiéndose detrás de un árbol. Percibir esto genera un concepto mental, que el gato está detrás del árbol. Y esta es su representación mental interna, que en este caso sería una representación visual. Y la expresión lingüística, que en este caso pues está en inglés, pero también puede estar en español, en alemán, pues el idioma particular en este caso no es relevante, el cual causa en el oyente, pues o en este caso la oyente, la generación de un concepto mental, de nuevo, similar, más no idéntico. Por ejemplo, pues en este caso el gato que está detrás del árbol está mirando en otra dirección y tiene otro color. Ahora, ¿cuáles son las similitudes y diferencias dentro de un modelo tal en comparación con la cognición animal? Respecto pues, a las similitudes, se concibe que la generación de conceptos que vinculan el input sensorial, en el caso del ejemplo era un input sensorial visual, con las estructuras representacionales depende de procesos cognitivos que también están presentes, es decir, que también se comparten con otros animales no humanos, por procesos como son el procesamiento sensorial, la categorización, inferencia y demás. Pero la diferencia yace en la capacidad que tiene la especie humana para generar señales que representan estos conceptos no verbales. Parece ser un aspecto único de la especie humana, algo que apareció o surgió con la evolución del lenguaje humano. En palabras del lingüista norteamericano Ray Jackendoff, la fonología y la sintaxis evolucionaron para expresar la semántica, la cual tiene un pedigrí evolutivo mucho más antiguo. Ojo, pero no se está diciendo
que la capacidad conceptual de los demás animales no humanos sea igual a la de los seres humanos. Esto sería antropomorfizar descaradamente las capacidades cognitivas de las demás especies y también plantearía un estándar innecesario, pues un estándar que no se requiere pues, de comparación. Y se ignoraría que el lenguaje humano, como un sistema multicomponencial, eso quiere decir pues, la facultad lingüística humana o la facultad del lenguaje humana, tiene varios componentes, los componentes morfosintácticos, fonológicos y conceptuales. En este caso he hablado solo del aspecto conceptual, ¿cierto? Pero la facultad del lenguaje también involucra una capacidad composicional recursiva, que estaría más como en donde se entrecruzan, donde se encuentran los componentes conceptuales y los componentes sintácticos y gramaticales. Esta capacidad permite combinar de manera flexible los conceptos básicos en pensamientos estructurados de manera jerárquica. Esto es lo que Chomsky llama la propiedad básica del lenguaje. Y en la actualidad hay poca evidencia que indique la presencia de dicha capacidad compleja composicional, sea en la cognición o en la comunicación de otras especies animales. De nuevo, asumir que la capacidad conceptual de los demás animales no humanos es idéntica o sumamente similar a la de los seres humanos puede tener puede generar una concepción errada de sus capacidades cognitivas. Por ejemplo, está el famoso caso de Nim Chimpsky, pues, que fue nombrado en referencia a Noam Chomsky, obviamente. En este caso fue un chimpancé que fue criado por una pareja de investigadores y le fue enseñado el lenguaje de señas. En este caso era el lenguaje de señas, creo que era norteamericano, ¿cierto? Y ya con base pues, en este estudio de caso que fue durante mucho tiempo, surgieron cosas como que pues como que se había encontrado o se había demostrado que animales no humanos podían adquirir un lenguaje natural humano, en este caso un lenguaje de señas, pero realmente cuando uno se pone a ver los detalles de qué era capaz de hacer y qué era capaz de comprender Nim Chimpsky, y lo compara uno con un lenguaje de señas natural humano, no sea pues el lenguaje de señas norteamericano, nicaragüense, colombiano, el que sea, uno ve que la capacidad es muy diferente. Ni siquiera yo, pues como hijo de personas con limitaciones pues, auditivas y que mi manejo del lenguaje de señas es muy básico, pues mi capacidad lingüística en el lenguaje de señas es mucho más complejo y mucho más diferente y sofisticado que el de Chimpsky en términos de la morfosintaxis de los gestos, la composicionalidad, es decir, la forma en que diferentes gestos y gesticulaciones se ven combinados para generar locuciones novedosas. Pues entonces es más como reconocer, pues es un llamado a reconocer las capacidades cognitivas de los demás animales no humanos, pero también bien aceptar pues cuando se encuentren diferencias y limitaciones. Y ojo, las diferencias y limitaciones no solo aplican para ellos, también aplican para nosotros, también nosotros tenemos marcadas limitaciones en varios aspectos en los cuales otros animales no humanos pues son excelentes. Bueno, vamos a tomar dos ejemplos, pues sí, ya para entrar pues más, pues como a enriquecer esta perspectiva. Voy a hablar del caso de las abejas y de los delfines, aunque como mencionaba, ahora no cae en cuenta que hoy es el aniversario del natalicio de Edgar Allan Poe y podría haber tomado el caso de los córvidos, que también, pues de los cuervos, que también son animales súper inteligentes, pero bueno, se me pasó, en una próxima ocasión será. Bueno, entonces vamos a hablar de las abejas. Comencemos por su capacidad comunicativa. Su sistema de comunicación les permite a las abejas informar a las demás abejas la ubicación de una fuente de alimento. Esto es lo que principalmente buscan en su forajeo.
Cuando encuentran ya una fuente de alimento, realizan un baile, un waggle dance, cuya dirección en relación con la gravedad indica la ubicación de una fuente de alimento en relación con la posición del Sol, y cuya duración, la del baile, indica la distancia a la cual se encuentra esta fuente de alimento. Este sistema de comunicación les permite, entre comillas, referir a elementos no presentes en el aquí y en el ahora, propiedad que durante mucho tiempo se asumió que solo estaba presente en el lenguaje humano. También este sistema de comunicación es en cierta medida flexible, ya que permite indicar otro par de tipo de cosas, por ejemplo, fuentes de agua o posibles sitios, otros posibles sitios de anidaje. Ahora, respecto a su capacidad cognitiva, es muy impresionante, la verdad, para ser un insecto pues con un cerebro con menos de 1 millón de neuronas. Como ya lo mencioné antes, tienen una excelente visión a color y pueden recordar el color de las fuentes de néctar más ricas y recordar cuáles no son tan ricas durante varios días inclusive. Sin embargo, pues ya adentrándonos en las limitaciones de su capacidad comunicativa, las abejas no tienen forma de comunicar esta información por medio de su lenguaje. Recordemos, a través de sus bailes solo pueden transmitir información respecto a la ubicación de las fuentes de alimento. También pueden juzgar si dos estímulos tienen el mismo color o patrón o no, y generalizar este comportamiento a modalidades novedosas. Quiere decir, o sea, contarían con un concepto pues como de igualdad o de diferencia, entre comillas, de nuevo, pues para evitar como ciertas discusiones ahí. Sin embargo, de nuevo, su sistema comunicativo no cuenta con señales que indiquen igual o diferente. Aquí vemos ya pues como un primer ejemplo de lo que venía pues mencionando, como los sistemas de comunicación de las demás especies animales solo les permiten expresar un pequeño subconjunto de todos los conceptos que pueden representar, manipular y recordar. Pero esto no quiere decir que porque no los puedan expresar, no cuenten con ellos. Ahora pasemos al caso de los delfines nariz de botella. Estos, pues esta pues, es una especie muy interesante, fascinante. Básicamente se han llamado pues como los primates del mar, pues aunque eso también está, pues es un poco equivocado, pero se ha encontrado que en general su capacidad cognitiva es comparable a la de los primates no humanos, inclusive es superior a la de los perros domésticos. Ahora, comencemos con su capacidad cognitiva. Los delfines pueden recordar listas de ítems, listas de objetos, sonidos y etcétera. Y pueden reconocer, pues es decir, o sea, en el experimento primero les presentan la lista de ítems, de nuevo pueden ser objetos, sonidos y diferentes cosas, y después cuando se les evalúa, pues como en la fase de prueba va del experimento, los delfines pueden reconocer si un estímulo de prueba, es decir, que se le presenta pues ya pues en la fase de evaluación, estaba presente en la lista original, pues en la que tuvieron que aprenderse o memorizar. Y curiosamente, presentan el mismo tipo de sesgos que los humanos en la ocasión de la información. Por ejemplo, recuerdan mejor, pues, o como que fallan menos a la hora de identificar los últimos ítems de las listas pues, que aprenden y memorizan. Este tipo de sesgo en la memoria y en la ocasión de la información se encuentra también en los humanos. También son capaces de integrar información proveniente de diferentes modalidades. Por ejemplo, integran información proveniente de la percepción visual y acústica, es decir, asocian una imagen con un sonido. Pues en este caso, la percepción acústica, en el caso de los delfines, es la ecolocación. También pasan la prueba del espejo, que da indicios de una capacidad de autorreconocimiento. Esto es básicamente que cuando están en la pileta, ubican un espejo y marcan, por ejemplo, le marcan pues le hacen una marquita en la frente, pues en un lugar en el cual ellos pueden ver la marca en el espejo.
y van y pues sí, que muestran gran interés en esa marca o buscan quitársela, mientras que cuando se les marca en un lugar en el cual no se pueden ver en el espejo, no, pues, no llevan a cabo este comportamiento. También pueden aprender rápidamente a interpretar señales humanas, sean gestuales, sean auditivas, pues, o lingüísticas. Y pueden entender, entre comillas, oraciones novedosas al primer intento, pues oraciones novedosas que serían la combinación de diferentes, pues de la concatenación novedosa de diferentes señales, sean gestuales o auditivas, y pueden entenderlas en un primer intento, pues sí, in the first try, con base en una gramática simple basada en el orden de las señales. Pues entonces tampoco es que se diga pues, que tengan un conocimiento gramatical o, pues, o morfosintáctico pues, muy complejo. Estos y otros resultados indican que los delfines tienen una capacidad de aprendizaje flexible y productiva, también que pueden automonitorearse y que retienen y manipulan conceptos novedosos en diferentes modalidades. Ahora, respecto a pues a su capacidad comunicativa. En un principio se creyó, con base pues, en unos estudios exploratorios y tentativos por allá, ya en los 60, que tenían un complejo sistema de comunicación verbal, básicamente que tenían un tipo de lenguaje propio. Pero posteriores estudios tanto observacionales como experimentos, particularmente de playback, es decir, de la reproducción de diferentes llamados grabados o de diferentes sonidos grabados, mostraron que realmente poseen un repertorio ordinario de llamados vocales, muy similar al de otros mamíferos. Sin embargo, hay que destacar su capacidad de aprendizaje vocal. Pues son capaces de imitar, por ejemplo, los sonidos producidos por otros delfines, inclusive los sonidos producidos por humanos. Esta capacidad se evidencia en su sistema de silbidos característicos, es decir, cada delfín básicamente cuenta con un silbido característico con el cual puede ser identificado. Es como si funcionara como un tipo de nombre o marca distintiva. Estos llamados los adquieren en un primer momento por medio de la imitación, pues entonces pues uno encuentra llamados más similares entre grupos de delfines que viajan juntos o que pues sí, o que han convivido juntos. Pues entonces de nuevo, esto es muestra pues de una capacidad de aprendizaje vocal y quizás como de acumulo cultural, pues inclusive se podría decir, pero de nuevo eso está abierto a discusión, sí o no, pues como para ver si realmente tal categorización es apropiada aquí. Aunque esta característica para distinguir a los individuos particulares, que como les digo, sirve como un tipo de nombre, parece ser el aspecto más productivo de su sistema comunicativo. De nuevo, pues es un sistema comunicativo que básicamente no es muy distinto al de otros mamíferos. En general, lo que se ha encontrado es que tienen un sistema de comunicación que solo les permite transmitir de nuevo un rango limitado pues, de los diferentes tipos de información sobre los cuales pueden operar, pueden representar, manipular, recordar, etc. Para quien de pronto le llame la atención pues este tema de la cognición animal, pues hay un par de libros que les recomiendo. La segunda edición de La mente animal de Kristen Andrews, para un poco más la perspectiva del debate de la cognición animal en filosofía de la mente y ciencia cognitiva, y de pronto ya más para los detalles experimentales y también de la teología cognitiva y psicología comparada, está el libro de Cognición, Evolución y Comportamiento de Settleworth. Antes de pasar a la segunda parte, no sé si de pronto hasta este punto hayan de pronto alguna pregunta, algún comentario antes de continuar. O si les parece, continúo mejor con la segunda parte, derecho.
David, parece que sí, parece que no hay dudas, dale. Ah, bueno, aquí te hacen una pregunta en el chat. Sí, acabé una pregunta de Wilber Martín Tapia Mesa. ¿Cómo se piensa sin usar palabras? Eh, Wilber, ¿quisieras poner micrófono y de pronto elaborar un poquito la pregunta? Pues es porque no estoy muy seguro si, pues, si la entiendo bien. Igual, pues está ahí la invitación por si quieres elaborarlas. Y después de la pregunta de Wilber, Javier Velázquez dice que también quisiera preguntar algo. Pues entonces esperemos un segundo a Wilber. Entonces, ¿puedo intervenir? Hola. Sí, hola. ¿Intervengo ahora? Sí, sí, claro. Sí, justo para la inquietud que he formulado, se está señalando de que existen diferentes formas de comunicación que tienen los animales y eso creo que es aceptable, ¿no? Uh -huh. Pero en la diapositiva se indicaba que eso permitía que podían tener pensamiento, ¿no? Sin necesidad de tener palabras. Sí. Por eso yo preguntaba cómo es posible que piensen sin palabras, ¿no? ¿En qué sentido, en todo caso, se está utilizando el término pensamiento, ¿no? Muchas gracias por tu pregunta, Wilber. Sí, a ver, yo lo tomo pues por partes. O sea, comencemos por por la definición de pensamiento. Pues en este caso, pues lo estoy usando de manera general para agrupar los diferentes procesos pues, cognitivos y capacidades conceptuales. Por ejemplo, pues en los ejemplos los que di, pues en el caso de las abejas, la capacidad de percepción visual, de categorización de los estímulos visuales, del razonamiento espacial, pues en el caso de las abejas que por ejemplo son capaces de, al ir explorando por fuentes de alimentos, llegan a un punto en el cual cuando encuentran una fuente de alimento, se regresan en línea recta hasta el panal. Esto da cuenta de una capacidad de razonamiento espacial bastante, pues sí, pues bastante compleja. Pues esto es lo que en inglés se llama the reckoning, pues o sea que es cuando uno va explorando pues un espacio, al llegar a cierto punto poder regresar en línea recta al punto de inicio. Esto, de nuevo, y pues en el caso de las abejas está la percepción visual, la categorización, esto todo pues de razonamiento espacial. En el caso de los delfines que estaba el aprendizaje, estaba la capacidad de autorreconocimiento, etcétera, etcétera. Todo esto entraría pues como en esta noción amplia de pensamiento, ¿cierto? O sea, no es como no estoy usando el término de una manera técnica u específica. Ahora, ¿cómo es posible que se dé esto sin palabras? Pues yo creo que a no ser que uno tome pensamiento basado en una definición del pensamiento como la deliberación lógica con base en el uso de términos lógicos propios de un lenguaje, no veo como la forma en la cual hablar de pensamiento no se pueda aplicar como esa categoría a los demás animales no humanos. De nuevo, cuando tomamos pensamiento como capacidades cognitivas y conceptuales en un sentido amplio y pues encontramos esta plétora pues como de capacidades en otros animales no humanos. Y también podría pues esgrimir pues, o sacar un argumento evolutivo. Si tomamos desde el inicio de la vida en el planeta Tierra, pues es más, voy a utilizar aquí esta figurita que utilicé en esta diapositiva. O sea si pues si vemos como la evolución de la vida en el planeta Tierra y vamos a definir que el pensamiento depende necesariamente del lenguaje humano,
estaríamos diciendo que el pensamiento solo apareció, pues como tal, en este sentido robusto, definido como dependiente del lenguaje, habría aparecido solo, pues solo hace muy poco tiempo, en términos de la historia natural de la evolución de la vida en el planeta Tierra. Pues entonces, en ese caso es que antes no hubo pensamiento, no hubo capacidades cognitivas o sofisticadas de comportamiento, y también eso como que nos llevaría a negar o a minimizar el tipo de capacidades que es evidente, pues o sea que tenemos evidencia pues, de esas complejas capacidades cognitivas y comportamentales, inclusive en los otros animales no humanos que están vivos y pues o que existen en este momento en la actualidad, pues que en este caso, en este gráfico, serían los animales que se encuentran en la parte exterior del gráfico. No sé si, pues, si de pronto con eso respondo a tu pregunta, Wilber. Sí, entiendo la idea, ¿no? Ahora, estas capacidades que se están mencionando, ¿no? Que están presentes en los animales, como la categorización, la percepción, ¿no? El razonamiento espacial. Inferencial, sí, sí. Sí. Este, si tratamos de aplicarlo también a las plantas, podrían tener cabida, porque también hay una discusión al respecto, ¿no? Acerca de si es posible de que las mentes se puedan Sí, desarrollar, ¿no? Procesos mentales. ¿Qué piensas de eso? sí, claro. Aquí creo yo que a la hora de uno pues meterse pues en el tema de la cognición, pues acá voy a poner cámara como pues para que no sea tan impersonal la cosa en este momento. A ver, ya me deben ver. Listo. Sí, pues a la hora uno de meterse pues en el tema más de la cognición animal y de la psicología comparada, es casi que innecesario, imprescindible tomar una perspectiva evolutiva y gradualista. Es decir, en dos escalas, o sea, como en términos de la complejidad cognitiva y también en términos de la historia evolutiva. Claro, hay cosas y fenómenos que claramente no son cognitivos. Por ejemplo, una roca no piensa, ¿cierto? Pero hay animales complejos, como es el caso de los seres humanos, pero también el de los córvidos, abejas, delfines, primates no humanos, gatos, perros, conejos, etcétera, ¿cierto? Pero no es una cuestión de una división dicotómica del asunto, sea pues como que hay cognición y no hay cognición y no hay cabida a algo en medio, no. Al contrario, o sea, podemos ver pues un espectro de capacidades cognitivas, o sea, pues en términos, tomémoslo, de complejidad. Claro, y cuando vemos el caso pues, de lo que se ha ahogado, pues que es lo de la neurobiología pues, de plantas, que es esta propuesta de la presencia de mentes o cognición vegetal, pero también inclusive yéndonos pues más abajo en el nivel de complejidad y de capacidades, también se ha propuesto cosas similares con las bacterias, con la fototaxis, etcétera. Es más una cuestión de reconocer ese grado de complejidad. Claro, o sea, la capacidad cognitiva de los mamíferos superiores o de reptiles, ¿sabes? Va a ser mayor que, digamos, mayor que, no sé, que el de los insectos, y estos a su vez van a ser más complejos y más sofisticados que el de las plantas, y las plantas, sus capacidades eh, comportamentales van a ser más sofisticadas que el de los organismos unicelulares, pues, o multicelulares simples. Entonces es más como reconocer ese espectro pues, de capacidades. Ahora, en la literatura al respecto, esta discusión lleva el nombre de la marca de lo cognitivo, es decir, cuáles son las características que nos permiten clasificar si algo consta como poseedor de capacidades cognitivas o como si algo cuenta como poseedor pues, de cognición o de mente. Pues yo la verdad sí encuentro un poco no tan productiva esa
pues esa discusión, es porque es una cuestión de, en este espectro, buscar como el punto de corte. Y no creo que eso, en términos de cuando estamos hablando de cognición animal, inclusive de evolución, sea muy productivo. Sería como buscar el primer mamífero. O sea, si tomamos, por ejemplo, que por definición un mamífero tiene que tener un mamífero por madre, entonces eso nos arrojaría a una regresión infinita, porque siempre que identifiquemos un mamífero, por definición va a tener que tener pues un mamífero por madre, ¿cierto? Mientras que si concebimos que el primer mamífero realmente no existe, sino que fue apareciendo gradualmente la categoría de mamíferos, podemos deshacer esa necesidad de una aparente regresión infinita. Pues, o sea, a lo que en el caso que estoy tomando de la aparición de los mamíferos, pues en la historia de la biología, donde ubiquemos ese punto de corte va a ser más o menos arbitrario. Y creo yo que lo mismo aplica en el caso de la cognición, tanto en términos sincrónicos como diacrónicos, o sea, como al ver en la historia evolutiva de la cognición, como en qué punto fue que apareció como la mente o la cognición o el pensamiento, todo pues como tal, va a ser bastante arbitrario y también va a estar sesgado por nuestra concepción o teoría de qué es cognición. O sea, si por ejemplo para que algo cuente como poseedor de cognición tiene que operar sobre representaciones mentales desacopladas, entonces claro, o sea, eso nos va a llevar a decir que la cognición como tal, definida así, es un fenómeno muy reciente, o que el grupo o que el conjunto de animales que contarían como poseedores de capacidades cognitivas sería muy limitado. Entonces esa es más como mi respuesta, pues en ese sentido soy bastante, liberal supongo, pero al reconocer que hay distintos tipos de capacidades y distintos niveles de complejidad, Wilber. Después había dicho Javier Velázquez que quería preguntar algo. Javier, ¿te encuentras aún en el Meet? ¿Quieres formular la pregunta? Javier. Ok. Si algo ahorita... no, es que ya vi que pusiste la pregunta. ¿Cómo se considerarían los postulados mentalistas, las ideas chomskianas? ¿Hola? Hola, hola Javier, ¿cómo estás? Hola. ¿Vas a formular la pregunta a través del micrófono? Hola, ¿y se escucha? Sí, hola. Es que no, pues es que el Meet no deja explicar un poquito, pues por la limitación también y para no ser tan engorroso. Digamos que no sé cómo preguntarlo porque yo no soy de psicología, pero es que el tema es fundamental para el tema del lenguaje. Yo soy más de lenguas y lo de filosofía Claro. también. Yo quería como preguntar, es que la recursividad de Chomsky, que la mencionó en las diapositivas, es como un pilar fundamental. Pero entonces llega un evangelista, ex evangelista Daniel Everett, y digamos que la destroza con unos estudios de unos idiomas de una tribu indígena aislada y demuestra que la recursividad no es universal y digamos que a partir de esto llega o empieza esa discusión, ¿cómo se le dice? Como de la evolución cultural, he escuchado yo, que entonces la cultura también es una especie de, pues yo no soy de biología, pero como la presión selectiva, la cultura también la hace. Entonces no solo el humano por biología, sino el humano, no sé, cultural, que hace herramientas y que eso ha modificado también supuestamente la cognición. Yo no sé hasta allá, pero al destrozar la idea de que la lengua, y tal vez en cierta medida el lenguaje es innato, es universal y es biológico, o sea, reside en los genes, y también depende de la cultura, incluso de la misma cognición cuando se desarrolla. ¿Qué le pasa a las teorías mentalistas? Es lo que yo quiero preguntar. O sea, y ese mentalismo, y no sé si en qué medida lo chomskiano es puramente mentalista, cuando lo biológico, digamos, no es lo que supedita todo, aquí, ¿cuál sería la alternativa? Como la respuesta
al mentalismo y digamos, al innatismo de la cognición, de la mente, de la cultura humana y del humano mismo. O sea, ¿cuál es la alternativa? ¿Que todo es cultura o que esto es gradual, que esto es un intermedio? ¿Cómo sería ahí? Es lo que quiero preguntar. No sé si me hice entender. No, sí, claro que sí. Pues es una pregunta pues muy candente, pues es porque justamente el conflicto que mencionas entre Chomsky y Daniel Everett ocasionó como ya la tercera guerra mundial lingüística, pues es porque las otras fueron como en los 60 pues, y después en los 80. Voy a intentar responder muy puntualmente, es porque cada elemento pues, que mencionaste da pues, para una discusión pues, más amplia. O sea, yo lo que mencioné en la diapositiva era como la propiedad fundamental del lenguaje, que es esta propiedad generativa, ¿cierto? Que, pues, o sea, que en las diapositivas lo llamé como composicionalidad conceptual, pues, o sea, la capacidad para poder concatenar varios elementos simples, en este caso conceptos, en estructuras más grandes, ¿cierto? Ahora, no solamente como concatenar un montón de cosas para formar algo más grande, sino la estructura que tienen entre sí. Por ejemplo, cuando uno ve los estudios de comunicación gestual en primates no humanos, uno ve que concatenan, que combinan un montón de gestos. Pero si entre comillas ya vamos a traducir qué es lo que dicen, o sea, no es realmente un elemento más grande compuesto pues de manera estructurada por elementos más pequeños, sino que es la repetición de en este caso, gestos separados. O sea, no es que digan, por favor, dame el banano, que me gusta mucho, quiero mucho, ese banano en particular, no. La traducción, de nuevo, entre comillas, ya sería, dame banano, 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 dame banano. Pues cierto, pues ahí lo que vemos no es pues una macroestructura compuesta de manera estructural, pues con esta capacidad combinatoria, sino más bien la repetición de gestos o señales dichas de manera pues como contigua, ¿cierto? Esta es la propiedad del lenguaje como tal. A eso hacía referencia yo, pero lo que tú mencionas que tiene que ver es con lo de la recursividad. La recursividad es una forma muy particular y muy sofisticada de esta capacidad combinatoria y composicional. Es porque básicamente la recursividad en términos pues como de la teoría chomskiana y de lingüística cognitiva es la propiedad de cierto tipo de objetos, pues en este caso lingüísticos, para contener dentro suyo una instanciación de un objeto como tal. Es decir, si uno toma una oración y digamos de una oración básica, que sería como un sintagma nominal y el sintagma verbal. El sintagma nominal está compuesto por un artículo que es opcional, el sujeto, el sintagma verbal está compuesto por un verbo y el complemento puede contener otro sintagma verbal, otro sintagma nominal, etcétera. Pues entonces, pues un ejemplo de recursión sería: Javier me preguntó algo con base en lo que preguntó Wilber, que lo preguntó con base en lo que yo dije, y lo que yo dije le pareció a Santiago muy bueno o muy malo. Pues ahí ves cómo, pues en términos de categorías lingüísticas, hay una incrustación, pues es lo que se llama embedded phrases, o sea, como oraciones incrustadas, ¿cierto? Entonces, ese tipo de capacidad recursiva es muy particular y muy sofisticada, y que aplicaría solo realmente pues al dominio del lenguaje natural humano, ¿cierto? Y en el caso de la discusión de Chomsky con Daniel Everett, es que Chomsky y los chomskianos que siguieron a Chomsky al él plantear el programa minimalista, lo que hizo Chomsky ahí fue reducir como todo este aparataje conceptual que era más amplio,
pues, que él tenía antes, que era la teoría pues, de parámetros y constraints, etcétera, etcétera, pues como las versiones anteriores de su teoría, y desde 1995 él propone el programa minimalista, en el cual él dice que lo único y distintivo de la capacidad o de la facultad lingüística humana es merge. ¿Qué merge sería esta capacidad computacional para llevar a cabo esta recursión? ¿Cierto? Entonces, pues mira que partimos de lo de la propiedad fundamental o principal del lenguaje, a meternos en una discusión de exactamente qué va a contar como recursividad, y finalmente lo que propone Chomsky y pues los chomskianos minimalistas es que merge es la capacidad que uno es la característica distintiva, única y distintiva de la capacidad lingüística humana, y cómo operaría. Claro, cuando llega Daniel Everett, que al estudiar a los piranja en el Amazonas, dice él, no, miren, yo encontré una población humana, un grupo humano, que tiene un lenguaje que no presenta recursión. Entonces, las relaciones sintácticas y morfológicas en el lenguaje, pues en sus oraciones, no presentan estas oraciones incrustadas, sino que es una oración completa al lado de la otra, al lado de la otra. O sea, no hay como una incrustación de estas estructuras. El punto es que, como chomskiano, que no es que esté defendiendo, pues atacando pues, a Chomsky, pues es más para aclarar de qué se trata la discusión. Uno podría preguntarse, o está la caricatura de la respuesta que le daría o que le dio Chomsky a Daniel Everett, que llega alguien a la oficina de Chomsky y le tocan la puerta, él abre y entra alguien así en estado de pánico diciendo, pues falsearon tu teoría, encontraron un grupo humano que tiene un lenguaje sin recursividad. Y voltea Chomsky así de manera cool y pregunta, pero los miembros de esa tribu podrían aprender español, podrían aprender inglés. Sí, bueno, entonces no pasa nada. Es porque el punto es que se manifieste algo en el lenguaje externo, es decir, en la forma de un lenguaje natural humano, no necesariamente no implica que no se encuentre dentro de la forma en cómo opera el lenguaje interno, el I-language y lo del language, el lenguaje interno, que sería la capacidad biológica, computacional interna al organismo, pues en este caso al ser humano, y el lenguaje externo, que sería el conjunto de locuciones en un grupo cultural, ¿cierto? Pues en un grupo de hablantes, que no se presente determinada propiedad del lenguaje humano en un grupo de hablantes, no quiere decir que no se encuentre presente en el grupo de hablantes internos. Pues creo que voy a dejar hasta ahí la pregunta, pues es porque, como te dije, da para más, pero es que la discusión es mucho más fina y se da para mucho más. Pues entonces es para aclarar que no es que Everett haya desmentido a Chomsky, ¿no? O sea, pues es porque uno habría que ver exactamente qué es lo que está definiendo Everett como recursividad y qué es lo que se define o se estipula como recursividad dentro de la gramática generativa minimalista de Chomsky actual, ¿cierto? Ahí ya uno ve que la cosa es más sutil, o sea, no es que Everett haya desmentido a Chomsky, pero claro, lo que encontró Everett es la forma en la cual sí, o sea, ciertas propiedades del lenguaje se pueden manifestar o no en un grupo de hablantes, y particularmente en lo que él vio con los piranja, que fue su capacidad de razonamiento matemático, como las propiedades de un lenguaje natural, el lenguaje externo, en términos chomskianos, puede influenciar la capacidad cognitiva de sus hablantes. Pero de nuevo, pues me disculparás, pero es que el tema sí da para mucho más, entonces creo que dejaría hasta ahí esa pregunta, esa respuesta. Sí, Val, lo que mencionó Javier, pues es como el recuento de la discusión entre Everett y Chomsky, pues en el libro The Kingdom of Speech.
Si les parece bien, en este punto puedo continuar con la segunda parte de la presentación. ¿Les parece? ¿O de pronto hay alguna otra pregunta? David, hay otra pregunta que creo que se te está pasando, de Ángel Rivera, en Yo el veo, chat. en el chat, yo veo. Sí. Ah, ya. Pero, espérate, Ángel está conectado. De pronto Ángel quiere hacer la pregunta directamente. Sí, claro, Ángel. Estás entre nosotros. Estás con nosotros. Dice que le demos un segundo. Ok. Ya, hola, gracias. No, la pregunta tiene que ver con la noción de concepto, porque me parece que está demasiado amplia, pero quería saber tu opinión al respecto. ¿Tú en algún momento definiste la noción de concepto como una representación no lingüística que podía incluir un montón de cosas como Sí, sí. definiciones, arquetipos, discriminaciones? Y mi pregunta, digamos así, básicamente es si es necesario insistir tanto en el asunto de los conceptos cuando hablamos de pensamiento en animales no humanos, o si más bien podríamos simplemente restringir la noción de concepto y aún así poder hablar de pensamiento en animales no humanos o cognición en animales no humanos, porque, pues digamos, no quiero extenderme mucho, pero me parece problemático ampliar demasiado esa noción de concepto. Entonces quería saber qué piensas al respecto. Sí, claro, Ángel. Como te dije, pues como al definir lo de la noción de la ciencia cognitiva mainstream, pues o como pues, popular, pues ahí la caractericé como representacional, como fisicalista y como pluralista, ¿cierto? Y pues si lo puse pues así, sí, pues fue para no entrar en estos detalles pues de la discusión propia de la literatura en conceptos, pues entonces fue más como para señalar, miren, pues o sea, como se ha propuesto que existen diferentes tipos pues, de conceptos. Claro, no es necesario, no, o sea, pues claro, o sea, ya con los casos de estudio o con los fenómenos que a uno le resulten más relevantes pues, o de su interés, ya uno podría ver si ese caso en cuestión estaremos viendo algo que corresponda a la noción de concepto como prototipo, como pues un listado de características, como capacidad de discriminación, capacidades pues, o tendencias para actuar, etcétera, etcétera. Pues entonces eso es más una cuestión de cuando uno entra a estudiar un fenómeno en particular. El punto, yo lo que encuentro útil de partir de una posición pluralista a la hora de ver si los animales no humanos no tienen capacidades conceptuales, tienen pues, conceptos, es que al partir de de una visión pluralista, es que evita descartar o chutar de inmediato la posibilidad o la plausibilidad de que otros animales no humanos tengan capacidades conceptuales capacidades conceptuales o posean conceptos. ¿Por qué? Porque algunas de las definiciones o concepciones de qué es un concepto vienen, pues están muy untadas del uso lingüístico. Ejemplo, lo de el listado de características, de propiedades, etcétera, etcétera. Pues, o sea, si uno no toma esa noción particular de concepto tan fuerte y pues inmediatamente te va a chutar pues, o te va a sacar a ciertos grupos de animales como posibles poseedores de conceptos o capacidades conceptuales. Eso por un lado. Y lo otro, claro, dependiendo, ejemplo, hay ciertas concepciones pues, de los conceptos que por su definición acaban rayando un poco más inclusive en lo que sería la psicología ecológica o pues o perspectivas inclusive más en activistas de la cognición. O sea, si vamos a definir, por ejemplo, a los conceptos como capacidad de discriminación y tendencias de acción, eso sería básicamente una affordance, una afordancia, una capacidad para reconocer propiedades del entorno
que se prestan o brindan la posibilidad para actuar, sean porque son cosas atractivas o porque son cosas posiblemente nocivas. Y si uno toma esa noción de concepto así, que se parece tanto a lo de affordance dentro de la psicología pues, ecológica, pues no es una propiedad, pues una capacidad conceptual como se entiende de manera fuerte capacidad conceptual o concepto en la ciencia cognitiva. Entonces, pues en este caso, uno, como te dije, fue más como para no entrar en los meollos de la discusión, que de pronto nos hubiera sacado un poco del tema. Claro, es muy importante ya entrar en los detalles y precisar cuál noción pues, de concepto tiene uno, dependiendo del fenómeno pues a estudiar en particular, pero como estaba, era dando una panorámica amplia, también pues en eso pues me excuso. Y por último, sí, quizás no sea necesario apelar necesariamente a nociones muy fuertes o pues son muy ricas o pues son muy lingüísticas de la noción de concepto para poder hablar de cognición o capacidades. Ejemplo, podríamos hablar de capacidades comportamentales sofisticadas de los animales. Si es que, por ejemplo, uno va a ver la cosa más desde la perspectiva de la psicología ecológica de los affordance. Pero, de nuevo, los affordance sirven ahí como una noción puente entre, digamos, la ciencia cognitiva más mentalista, más dura, y ya la psicología pues, ecológica o inclusive algunas formas del conductismo. No, muchas gracias a ti, Ángel, por tu pregunta. ¿Te parece, Santiago, si continúo ya con la segunda parte de la presentación? Sí, claro, David, dale. Listo. Santiago, si te voy a pedir el favor, si puedes poner de nuevo el cosito, el link de la asistencia, pues para quienes de pronto han entrado después. Vale. Dale, yo lo pongo. Listo, entonces voy a terminar de presentar. ¿Pueden ver mi pantalla? Voy a ir hasta el punto. Sí, David, podemos ver bien tu pantalla. Voy a ir acá. Listo. Entonces, pues hasta este punto estuvimos hablando de el pensamiento sin palabras, o sea, pues básicamente tomando como el background evolutivo y comparado de la mente lingüística. Ahora vamos a centrarnos en la forma en la cual entonces algunos plantean es la forma en la cual se instancia el sistema lingüístico en el cerebro humano. De nuevo, lo que voy a presentar a continuación es bastante, esperen un segundo, yo quito acá la cámara para evitar como problemas con la calidad de la conexión. Ya. Lo que voy a presentar pues es trabajo muy reciente, pues es aún tentativo, pero es muy interesante y creo yo que abre la posibilidad para quienes estén interesados en encontrar de pronto un tema, un tópico para investigar a futuro. Entonces, ahora concentrémonos en un tipo particular de conceptos, los conceptos abstractos. Para ilustrar como la diferencia entre conceptos abstractos y conceptos más concretos, comparemos, por ejemplo, el concepto pues a la hora de pensar respecto a una botella y pensar respecto al concepto de libertad. Los conceptos abstractos, como lo es el de la libertad, en comparación con los más concretos, todos como lo son el de botella, pelota, zapato, refieren usualmente, es muy importante esto, usualmente, pero no siempre, más a eventos, estados mentales o situaciones, y no tanto a objetos o entidades claramente definidos o manipulables, que serían más conceptos concretos. Los conceptos abstractos también son más flexibles respecto a su contenido semántico, ya que refieren comúnmente a relaciones entre elementos. Por ejemplo, el concepto de causa involucra en sí una noción de actor, una acción y un objeto o paciente.
También los conceptos abstractos varían más dentro de cada individuo a lo largo del tiempo y entre diferentes individuos. También son contextualmente más flexibles, es decir, la forma en cómo se representa o funciona un concepto abstracto puede, puede fluctuar dependiendo del concepto, del contexto en el cual es evocado o es utilizado. Y en general, los conceptos abstractos varían más en términos de sus definiciones y caracterizaciones entre diferentes idiomas. Entonces, la distinción entre conceptos abstractos y conceptos concretos, perdón, pues ahí me faltó pues, concretos, no es dicotómica. Muchos conceptos abstractos tienen componentes concretos y viceversa. Por ejemplo, el concepto de dinero puede referir tanto a propiedades físicas y materiales, por ejemplo, metal, plástico, papel o inclusive de electrónico o virtual, como a otras propiedades más abstractas, como son el intercambio social, además de otras cosas que nos pueda recordar la palabra o concepto dinero. Entonces, una caracterización, pues para poder realizar una caracterización adecuada de los conceptos abstractos, se requiere ubicarlos en un espacio multidimensional. No es una cuestión de blanco y negro, sino que a veces la cosa es gris en diferentes escalas. Por ejemplo, en comparación con conceptos más concretos, los conceptos más abstractos se adquieren más tarde en la ontogenia. Su modalidad de adquisición depende más de la interacción social y del uso del lenguaje que de la percepción, de la percepción multimodal, sea visual, táctil, auditiva, etcétera, etcétera. Y el entendimiento de su significado depende de la metacognición social, es decir, que se consulta más a las otras personas para poder estar seguros de qué es lo que significan y también, como lo dije, su adquisición se da más a través de la interacción social y lingüística. Por el otro lado, los conceptos más concretos, de nuevo, tampoco son un monolito. Pues hay diferentes tipos y varían en un espectro de elementos, pero por lo general son más imaginables, es decir, a la hora de evocarlos, lo que se representa o se evoca es información proveniente de las modalidades perceptuales, o sea, hacen parte de lo que se diría llamar el sistema de símbolos perceptuales. E involucran, pues para su adquisición, por ejemplo, más interacciones corporales con el mundo externo. Ahora, ya con esta definición breve de cuáles son los conceptos abstractos que particularmente son los que con los que operan o con los que por excelencia puede dar cuenta el lenguaje, podemos ver una curiosa paradoja que se presenta en la neuropsicología. Por un lado, se han encontrado casos en los cuales se preservan capacidades cognitivas, específicamente conceptuales, en casos de alteraciones del lenguaje. Pero, al mismo tiempo, las alteraciones del lenguaje suelen presentarse en conjunto con ciertas alteraciones cognitivas. Ahí parece haber como una paradoja, un elemento problemático. Ahora, para intentar como ver de pronto a qué es que se debe esto, les voy a presentar la teoría o la propuesta desarrollada por el filósofo norteamericano Guy Duff, que tiene el nombre del lenguaje como un neuropotenciador. Según la cual, la adquisición del lenguaje transforma nuestro ecosistema conceptual, convirtiéndolo en un sistema conceptual flexible, multimodal y multinivel. Es decir, esto si no es una cuestión monolítica, se entera de una cosa gruesa, sino que es un aditamento que potencia o altera y modifica el procesamiento o ciertas capacidades de diferentes formas, en diferentes modalidades y que operan en diferentes niveles. Eso podría explicar entonces estas disociaciones que a ratos no se presentan y a veces sí. Y particularmente me quiero centrar en una predicción, pues como la predicción central de la teoría, que es que el sistema del lenguaje deberá estar más involucrado en el procesamiento de conceptos abstractos que en el procesamiento de conceptos concretos. Ahora, hasta el momento, pues la teoría pinta bien, o sea, pues como que le ha ido bien, ya que un robusto y diverso conjunto de resultados apoyan esta predicción.
Varios estudios de neuroimagen han encontrado que las palabras abstractas, a diferencia de, pues, de las palabras más concretas, causan mayor activación de las regiones superiores del lóbulo temporal izquierdo y de las regiones inferiores del córtex prefrontal izquierdo. En general, los metaanálisis indican que estas áreas son los que muestran mayor activación en el procesamiento de conceptos abstractos. También, de manera más específica, pues es porque antes estaba hablando de palabras abstractas y palabras más concretas. En el caso de los sustantivos abstractos, de nuevo, a diferencia de los más concretos, causan una mayor activación del córtex temporal superior izquierdo y del córtex frontal inferior izquierdo. Pues más adelante pues voy a anclar entonces estos patrones de activación que quieren decir, pero por ahora solo los estoy poniendo sobre la mesa. También se ha encontrado que el rendimiento en tareas de decisión léxica, es decir, cuando se les presenta tareas pues en las cuales una persona se le presentan varias palabras como opciones y tiene que decidir cuál representa mejor algo, cuál está asociada a algo, cuál es más similar pues a otro grupo o lista de palabras. Pues estas son las tareas de decisión léxica. Se ha encontrado que las personas desmejoran su rendimiento en el caso de los, pues cuando estas tareas tienen que ver con conceptos abstractos, pero no con estas mismas tareas cuando están en relación a conceptos concretos, desmejoran cuando se aplica una estimulación magnética transcraneal repetitiva en el giro inferior frontal izquierdo y en el giro temporal superior izquierdo. Este tipo de estudios es muy importante, es porque durante mucho tiempo la evidencia o como la forma de estudiar como qué áreas del cerebro intervienen o intervenían pues en ciertas capacidades o pues en la resolución de tipos pues de tarea, solo se podían obtener pues a la hora de la biopsia o en el caso de daños o accidentes y alteraciones pues, de la estructura física del cerebro, pues mientras que este tipo de técnicas permite intervenir en el procesamiento pues, o en la operación normal de ciertas áreas del cerebro. Obviamente, estas técnicas, si bien han avanzado, aún son una herramienta como muy gruesa realmente para cortar tan fino, para poder estipular exactamente cuál área particularmente está asociada con qué, pues es porque siempre está la posibilidad de decir, sí, X o Y capacidad o X o Y rendimiento en determinada tarea mejoró o empeoró, pues sí, pues es porque estábamos dándole una estimulación magnética transcraneal al cerebro, pues estábamos ahí molestando la forma en la cual funciona usualmente el cerebro. Sin embargo, es interesante de igual forma este tipo de resultados. Además de los estudios en neuroimagen y de los exámenes y de los estudios intervencionistas que acabo de mencionar, también hay evidencia proveniente de estudios de caso en neuropsicología. Por ejemplo, se ha asociado el daño del hemisferio izquierdo con un marcado desmejoramiento en el procesamiento de palabras abstractas, en comparación con el de palabras más concretas. Estos casos incluyen personas con afasia, con dislexia profunda y disfasia profunda, es decir, casos en los cuales se ha alterado la producción y comprensión del lenguaje, problemas o adquisición tardía del lenguaje y también con la alteración o dificultad para la lectura. En síntesis, las áreas cerebrales que presentan mayor activación en el procesamiento de conceptos abstractos son partes del lóbulo temporal anterior izquierdo y del giro frontal inferior izquierdo, y se ha encontrado que subregiones de estas áreas están asociadas al sistema del lenguaje. Por ejemplo, el lóbulo temporal anterior izquierdo está asociado particularmente a la percepción del habla y a la comprensión de oraciones, mientras que el giro frontal inferior izquierdo, que incluye dentro suyo el área de Broca, se ha asociado con la memoria auditiva verbal a corto plazo y a la vocación y selección de conocimiento semántico. Como les dije,
Esto es algo aún tentativo, pues aún está pues como pues muy en desarrollo, pero es interesante ver ya así como este tipo de correlatos de uno, de qué manera se instanciaría el sistema lingüístico pues en términos de cómo funcionaría y cómo interactuaría, en este caso, con el procesamiento y representación de conceptos abstractos particularmente. Sí, pues pues ver de qué manera está pues instanciado. De aquí a más, se abren, pues se pueden desarrollar varias interesantes líneas de investigación. Por ejemplo, dentro de la teoría del lenguaje como un neuropotenciador, resaltan, por ejemplo, 3 elementos. El papel que cumplen las palabras individuales, por ejemplo, cómo las palabras individuales pueden servir como etiquetas que ayudan al proceso de percepción, de categorización y de inferencia, es decir, las palabras solas. También el tipo de información que se puede extraer o que está disponible solo en el caso de las asociaciones entre palabras, que sería como una semántica distribucional, pues sí, pues por decirlo así, sí, es decir, como la forma en la cual ciertos términos se usan pueden ayudarnos a dictaminar ciertas relaciones entre ciertas propiedades, que en este caso sería la información disponible entre las relaciones de palabras. En este caso hay algo pues muy interesante que se ha estudiado con las personas ciegas congénitas, las cuales, a pesar de nunca haber percibido los colores, a través de la adquisición del lenguaje y del uso de palabras que hacen referencia a los colores, a pesar de nuevo pues sí, de no haber visto nunca los colores, pueden identificar o representar que, por ejemplo, ciertos colores son más similares a otros y cuáles colores corresponden a cierto tipo, ejemplo, de paisajes u objetos. Este tipo de capacidad es, pues es sobresaliente, ya que no se esperaría pues encontrar pues, en personas ciegas de manera congénita, pero es interesante que ya se pueden extraer y utilizar este tipo de información con base en las relaciones que guardan las palabras entre sí. Y por último, la forma en la cual la pragmática, el uso de las palabras, el significado de las oraciones, etcétera, etcétera, todo este tipo de conocimiento implícito en la interacción social también influencia, en este caso, o tiene que ver con la flexibilidad semántica de los conceptos abstractos, ya que, como lo mencioné antes, fluctúan dependiendo del contexto. Ejemplo, determinada palabra que haga alusión a determinado concepto abstracto, su contenido semántico o su significado va a fluctuar dependiendo del contexto en el cual se esté utilizando o con quién estemos hablando o quién nos esté diciendo esta palabra. Igual, creo yo personalmente pues de que es bastante interesante y promisorio pues con esta perspectiva y estas líneas de investigación para poder como ya llenar pues, de detalles provenientes de neurociencia, enriquecer y desarrollar estas teorías de cómo es que pensamos con palabras. Muchísimas gracias. Excelente, David. Muchas gracias por tu presentación. Ahora tenemos tiempo para más preguntas y para continuar con el diálogo que ya iniciamos en la mitad de tu charla. Así pues, si alguien tiene preguntas, este es el momento de hacerlas. Wilber tiene una pregunta. Wilber, por favor, tiene la palabra. Sí, una consulta. Cuando se hace referencia a los conceptos más abstractos, ¿a qué tipo de conceptos abstractos se está haciendo referencia, ¿no? Porque, por ejemplo, podemos hablar de hombre, que es un concepto abstracto, pero también podemos hablar, digamos, de águila, que también es un concepto abstracto, pero puede tener también un significado simbólico, es decir, de que no tenga un solo significado, sino multiplicidad de significados.
Entonces, cuando se habla de conceptos más abstractos, ¿a qué se está refiriendo, no? Y una segunda inquietud es referida a la localización, ¿no?, de este tipo de pensamiento abstracto. Es cierto que, como has mostrado, hay investigaciones donde se muestra, ¿no?, en qué partes del cerebro se desarrollan estos conceptos, ¿no? Pero seguramente tú sabes también de que hay los enfoques globalistas, ¿no?, en los Claro. cuales se considera que no es exactamente, por supuesto, no puede haber algunos lugares donde principalmente se desarrollen, pero eso no significa que las otras áreas del cerebro no intervengan, ¿no? Por ejemplo, en esto de los conceptos seguramente interviene la memoria y eso está en el hipocampo, ¿no? Entonces, habría que pensar si efectivamente se puede decir, ¿no?, que solamente hay un sector, ¿no?, que se activa cuando se hace uso de conceptos abstractos. Esas dos inquietudes. Sí, pues déjame, yo acá acabo de anotar la notica. Sí, pues sí, pues como muy bien lo señalaste, Wilber, sí hay diferentes tipos como, pues, de conceptos. O sea, pues acá pues yo me centré, fue más como en presentar de nuevo, me disculparás, pues como una perspectiva pues más amplia, pues simplemente para ilustrar en qué medida difieren los conceptos más concretos de los más abstractos. Es porque como traté de hacer énfasis, no es una dicotomía, sino que hay un espectro, ¿cierto? Entonces, ahí con eso mismo que señalas, creo yo que permite ubicar eso. O sea, un concepto pues abstracto como es el de hombre, mujer, persona, águila, puede ser o puede procesarse, pues, o concebirse como un concepto más concreto. Por ejemplo, ver a alguien o pensar en alguien o en un águila en particular, o pensarlo en términos pues más abstractos, que sí ya tendría que ver un poco pues con la naturaleza simbólica de ciertos conceptos, ¿cierto? Entonces sí, pues hay distintos tipos, pues hay conceptos que entrarían dentro de lo que tanto se ha discutido eh, de los natural kinds, de los tipos naturales, que son como formas pues, en las cuales eh, hay cierto tipo de categorías que son naturales al mundo, que son inherentes al mundo y que no son producto de la forma en como percibimos, catalogamos y categorizamos las cosas. También hay objetos concretos o abstractos que tienen que ver más como con folk kinds, pues, o sea, como con categorías que son más producto de la forma en la cual representamos elementos más concretos. Por ejemplo, si estuviéramos todos presentes y yo más o menos supiera cuál es el background de cada uno, habría una subcategoría que sería, por ejemplo, el de los de filosofía, de psicología o de literatura, etcétera, etcétera, ¿cierto? Pues entonces sí hay distintos tipos. Pues ahí yo no creo que necesariamente pues haya pues mucho conflicto el reconocer que hay diferentes tipos de conceptos abstractos. Es porque, como te dije, hice hincapié en eso. Pues sí no veo como que haya pues mucho conflicto pues con lo que dije. Lo que se implicaría sería, a ver, ejemplo, si los conceptos abstractos que hacen referencia pues a natural kinds, pues a tipos naturales, difieren o son, pues, o su procesamiento es más específico o más característico a ciertas áreas, o se ve particularmente afectado en ciertas patologías, sería pues más entrar como a los detalles de las cuestiones en particular. Y en general, pues creo yo pues de que reconocer este espectro de posibilidades es ver como las propiedades y características que pueden tener los conceptos abstractos, más abstractos y más concretos. Ejemplo, yo creo que sí va a jugar un papel muy importante en la medida en que determinados ciertos tipos de conceptos van a ser pues adquiridos o dependan más del lenguaje o de la metacognición social. Creo yo que ahí uno encontraría
como la disimilitud o particular mayor y también obviamente la mayor dependencia de las áreas cerebrales asociadas al lenguaje. Y respecto a lo que mencionabas, que era lo de que si de pronto lo que dije suena muy locacionalista, bueno, sí, pues como cuasi frenológico, no, es porque esta capacidad conceptual respecto a las capacidades, a los conceptos abstractos, sí dependerían más del lenguaje, pues, o sea, de la forma en la cual el sistema del lenguaje funcionaría como un neuropotenciador, pero eso estaría montado encima de un chasis de otro conjunto de capacidades conceptuales más básicas o corporizadas, ¿cierto? Pues en las cuales definitivamente serían no lingüísticas y que sí estarían más distribuidas a lo largo del cerebro. Sin embargo, y como mi intención al señalar estos estudios es ver la preponderancia, relevancia y aparente causalidad que juegan estas áreas en este tipo particular de capacidad cognitiva. Y lo que mencionas respecto a lo pues a lo de la memoria, por ejemplo, como mencioné en la última diapositiva, aquí es que, por ejemplo, el giro frontal anterior izquierdo, que contiene el área de Broca, está asociado a la memoria auditiva verbal a corto plazo. Claro, o sea, cuando uno ve pues estos dos macroconjuntos de áreas, el lóbulo temporal anterior izquierdo y el giro frontal anterior izquierdo, ahí ya uno ve cómo se van conectando estas áreas que principalmente se han encontrado, pues están asociadas al procesamiento del lenguaje, en sí están conectadas a otras áreas. Por ejemplo, en este caso, en el giro frontal inferior izquierdo, está pues asociada a la memoria auditivo-verbal a corto plazo, pues entonces pues obviamente tiene algo que ver con el hipocampo. Pero de nuevo, como les dije, estos son estudios muy tentativos, pues sí, pues muy exploratorios, pues aún la cosa está mucho en el aire, pues entonces es más una cuestión pues de que son resultados o propuestas sugerentes y que al menos tienen una base interesante pues de evidencia, ¿cierto? Pero obviamente, como les dije, trabajo es lo que queda por hacer y, por ejemplo, ver si, por ejemplo, se podría mantener esta propuesta del lenguaje como un neuropotenciador, pero manteniendo quizás una perspectiva más, sí, holista del cerebro, aunque realmente tras la propuesta de Dove, pues él se apoya mucho en la hipótesis del reuso neural de Michael Anderson. Y la verdad, pues eso es bastante holista. El punto, creo yo, en mi opinión, es no tomar eso como la interconexión de diferentes áreas del cerebro en diferentes tareas o capacidades, como la idea que es que todo el cerebro tiene que ver en todas las capacidades, sino que diferentes áreas están relacionadas a diferentes tareas, pero pues dentro de la hipótesis del reuso neural es más bien como una selectividad limitada o como cierta promiscuidad o relación abierta de las relaciones entre facultades y áreas cerebrales, o sea, realmente no hay un apego uno a uno exclusivo, sino que tiene que ver más con los patrones de activación a lo largo del cerebro. Pero lo interesante es que estos patrones de activación a lo largo del cerebro asociados a diferentes facultades psicológicas sí son distintivas, pues es porque se forman lo que llaman, pues lo que en la literatura se llama talons, que son como asociaciones o acoples de áreas neurales temporales asociadas a cierto desempeño o a ciertas tareas. Pero de nuevo, son diferentes quizás formas de interpretar o de leer esto. O también sería interesante ver si realmente se puede encontrar algo que desmonte completamente este tipo de propuesta. Ángel tiene la mano levantada. Tiene la palabra, Ángel. Gracias David. Mi pregunta también es sobre los conceptos y como sobre la diferencia que haces entre ellos.
Y si bien tú te cuidaste de decir que no, que usualmente los conceptos más abstractos tenían tales características y usualmente los menos abstractos tenían tales otras, de todas maneras como que hay unos criterios que tú estableces ahí o que nos muestras, donde se establece cuándo un concepto es más abstracto que otro. Y digamos que mi pregunta, primero la contextualizo rápidamente, surge porque hay unos tipos de conceptos que yo no sabría cómo clasificarlos, si más abstractos o menos abstractos que otros. Por ejemplo, el concepto de relaciones concretas. Un concepto sencillo como estar detrás de, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, el concepto mismo, digamos, pareciera cumplir ciertos rasgos de algo muy abstracto, porque uno no ve el estar detrás de solito, sino que uno lo ve es justamente con objetos concretos, pero la relación misma uno no la ve, por ejemplo. Entonces, como este tipo de conceptos yo no sabría cómo clasificarlos, o por ejemplo, conceptos vacíos que sean imaginables. Entonces, que yo no vea materialmente la cosa, pero que la pueda imaginar, como por ejemplo, no sé, el concepto de centauro o el concepto de sirena. Entonces, ahí yo no sé muy bien, o incluso conceptos matemáticos, que incluso pueden involucrar cosas como conceptos vacíos, como, no, yo qué sé, el número natural más grande. Pues eso es un concepto vacío, pero no sé si sea imaginable o no sabría. Todo esto va a, y ahí va mi pregunta, así los, digamos, como estos experimentos que se han hecho de neuroimagen y tal, no han intentado o no se ha intentado hacer estos experimentos con otra clasificación de los conceptos, con una taxonomía diferente de los conceptos. Ahorita no se me ocurre una, no sé, una clasiquísima es la de Bertrand Russell cuando hace una teoría de tipos, entonces hay cosas de nivel 0, nivel 1, nivel 2, y básicamente la diferencia es que del nivel 0 yo solo puedo predicar cosas del nivel 1 y del 1, 2 y cosas como por el estilo, donde en el nivel 0 están los objetos materiales y de los objetos materiales yo puedo predicar cosas como que este objeto es azul y después del azul yo puedo predicar que es un color y del color yo puedo predicar que es una propiedad visual y la cosa se va subiendo y digamos tengo una taxonomía ahí distinta que me permite diferenciar entre conceptos más abstractos y menos abstractos. Y quizás no sea tan problemática como esta por los casos que se me ocurren. Entonces, la pregunta es, ¿se ha hecho, digamos, o es doble más bien, se ha hecho, digamos, experimentos con otra taxonomía de conceptos? Y dos, ¿cómo que piensas de esto que te estoy planteando, de si te parece problemática esta forma de distinguir el carácter abstracto de estos conceptos? Sí, en respuesta pues, a los estudios que se han realizado y qué tipos de estudios se han hecho, particularmente en neuroimagen, pues es porque pues, estudios con diferentes tipos de conceptos, capacidad de categoría, pues eso, la literatura en psicología pues es muy amplia, pues entonces como específicamente en neurociencia no se ha explorado tanto, es porque este tipo pues, de herramientas o este interés particular como en el problema que impone los conceptos abstractos para las teorías, por ejemplo, más neuro o más corporizadas de la cognición es reciente, ¿cierto? Entonces, hasta el momento, por ejemplo, pienso pues en dos grupos de investigación, o sea, que sí están realizando estos estudios neuro, y uno es el de Lawrence Harsolow, que es el, pues sí, que es el famoso, y también de Anna Borgi en Italia, que sí están trabajando los conceptos abstractos duros con estudios neuros y estudios comportamentales. Pero por el momento, hasta donde sí estuve siguiendo muy al pie la literatura, que fue como hasta el 2019-2020 que estaba escribiendo pues, mi tesis, y llega un punto pues, en el cual hay que cerrar las persianas y sentarse pues, a escribir, pero lo que estaban haciendo principalmente era ver como, uno, de qué forma se pueden estudiar los conceptos abstractos en esta compaginación de estudios neuros y comportamentales. Y sobre todo estaban haciendo pues, mucho énfasis en eliminar esta dicotomía, pues o sea, lo que presenté pues ahora, o sea, eliminar la dicotomía de abstracto y concreto y pensarlo más es como los conceptos abstractos en un espacio multidimensional. El punto es que hasta ahora están explorando eso, o sea, exactamente cuáles serían los ejes de ese espacio
multidimensional. Yo, por mis intereses, pues, en mi tesis y demás, pues me centré más en el aspecto de aquellos conceptos para los cuales es más relevante los recursos lingüísticos. Y los que pones, voy a tomar lo que ponías como los conceptos que están ahí como ambiguos, como el estar detrás de, y también con los conceptos vacíos o inexistentes. Es porque respecto al de los matemáticos, la verdad, ahí no sabría mucho qué decir. Sí, pero en estos dos casos, creo yo que en este continuo del eje del espacio multidimensional, pero en el eje de los conceptos pues, en los cuales el lenguaje juega un papel más preponderante, creo yo que son excelentes ejemplos. Es porque pues, en el caso de ver algo como detrás, sobre, en y cosas así, claro, o sea, pues lo percibimos perceptualmente y podemos representar ciertos conceptos no lingüísticos. El punto es la forma en la cual podemos tomar diferentes perspectivas o podemos, entre comillas, ya si no lo voy a usar como término técnico, sino reconceptualizar ciertas cosas. Se me viene a la mente, por ejemplo, en inglés está in, of, o on top of. Pues, o sea, que sería que está como sobre o está dentro de, ¿cierto? Uno podría pensar que tampoco está la penetración cognitiva, que es que quien no posea un lenguaje que contenga esa manera de caracterizar las cosas, no va a percibir el mundo igual, no, pero sí va a percibir como lo mismo, pero es una forma como de utilizar de manera desacoplada ciertas concepciones o ciertas perspectivas de la relación de ciertos objetos en el mundo real. Y claro, pues a mí no podría ver como en ese eje de los conceptos en los cuales les juega un papel más preponderante pues el lenguaje, el caso de otro pues animal no humano que vea eso, un niño que vea eso, una fásico que vea eso, y va a ser de una naturaleza quizás diferente a alguien que sí pueda utilizar esas cosas. Hasta que si continuamos en ese eje, podríamos llegar a un punto en el cual se representen cosas para los cuales no hemos visto pues como en carne y hueso, pero sí podemos, bajo ciertos parámetros o ciertas estipulaciones, concebir qué es eso. Por ejemplo, pues me viene a la mente de nuevo el caso que puse ahorita de las personas ciegas congénitas. Claro, nunca han tenido la experiencia perceptual, pero con base en la información lingüística pues son capaces de representar ese espacio o de las relaciones entre diferentes colores, ¿cierto? Eso sería un caso extremo, o sea, como de una capacidad conceptual abstracta, lingüística, como sin símbolos perceptuales, pues sin símbolos físicos perceptuales, ¿cierto? Pero quizás un poquito pues más abajo, que es igual pues acá lo voy a mencionar y no es porque me apegue a ello, pero es por ejemplo el trabajo que ha realizado Gualtiero Piccinini con las representaciones mentales y lo que él llama representaciones mentales no naturales en relación a lo de significado natural de Grice o de Austin, no, Grice, que es que estos conceptos vacíos, hipotéticos o más abstractos se podrían nutrir gracias, o requerirían del símbolo del sistema de símbolos perceptuales, que sería como la información conceptual que acumulamos a través de la percepción multimodal, ¿cierto? Que es básicamente lo del Barceló, pero cuando entra el lenguaje, es decir, se instancia el sistema lingüístico, como lo llamaría Eriadov, como un neuropotenciador, es que gracias a la capacidad combinatoria composicional del lenguaje, se podrían armar, ejemplo, ciertos elementos de estos conceptos vacíos como compartes de los sistemas de símbolos físicos. Entonces, por ejemplo, unicornio sería caballo más cuerno o cosas así. Pues lo estoy presentando pues de manera así como ramplona pues y medio caricaturesca, pero por ejemplo Piccinini sí pone detrás de este tipo de explicaciones un modelo pues muy plausible.
también respaldado por algunos estudios exploratorios, pero de nuevo, y pues volviendo a la primera pregunta y pues mi primera respuesta, en este momento, como los estudios en neuroimagen, en neurociencia respecto a los conceptos abstractos y particularmente estos lingüísticos está aún como muy pues en desarrollo, o sea, pues es como la fiebre del oro, o sea, como que alguien dijo, hay oro en esas montañas, en este momento todo el mundo está empezando a pulir las herramientas, está empezando a minar esas montañas, pero la verdad sí, pues como lo que mencionas son en este momento preguntas abiertas. Claro, existen como hipótesis pues como temporales, o sea, pero es más el trabajo que queda por hacer. Vale, muchas gracias. No, gracias a vos, Ángel. No sé si alguien más tenga una pregunta. No veo manos levantadas. Ahorita había una de Javier Velázquez, pero bajo la mano. De pronto ya. Javier, ¿quieres preguntar? Sí, pero es que es que pues yo no soy de esta área y no sé cómo preguntarlo. Lo No pregunto importa, dale. porque me parece genial la discusión de conceptos abstractos y no sé, como los concretos, digámoslo así. Y iba a preguntar sobre, pues la primera pregunta era, ese experimento sobre sustantivos abstractos y sustantivos concretos que decía que se activan regiones del cerebro, supongo, no sé cuáles, que leí por ahí. ¿Qué pasaría o qué pasa en la mente del humano para que, o cómo se le llama a que el humano sea capaz de cambiarlo? Entonces, que convierta el sustantivo concreto en sustantivo abstracto o viceversa, o que haga, ¿cómo se le dice? La sustantivación, entonces que convierta un verbo en un sustantivo, o que convierta un adjetivo en un sustantivo, y que convierta los verbos en sustantivo, en fin. O sea, esto es, ¿cómo se le dice a esto? O sea, yo le digo creatividad, pero en psicología y en filosofía y en el estudio de la mente y la conexión, ¿cómo se le puede decir a eso que hace el humano que pueda moldear su lenguaje, que es algo arbitrario, convencional, cambiante, pero que en la mente él sea capaz de ser tan creativo? Y hasta lo que decía David antes, que de hecho hay idiomas donde hipopótamo es caballo de agua y nosotros decimos caballito de mar y no sé, nosotros, no falta el que diga, no sé, gato de agua, etcétera, etcétera. ¿Cómo se le llama este proceso de crear, de ser capaz de alterar y de darle como vida y como meterle la lógica humana a algo tan sencillo como una palabra, pero igual también al pensamiento mismo? No, sí, de hecho, primero, pues muchas gracias por tu pregunta. Usualmente las preguntas provenientes de personas fuera del campo son las más interesantes y ponen el dedo justo en los elementos más problemáticos. Sí, lo que señalas, yo creo que es una muy buena, pues es una buena definición como de creatividad, pues es el uso novedoso de elementos familiares, es decir, la forma pues en la cual algo común o más concreto, pues como lo estaba caracterizando en la presentación, puede llegar a ser reutilizado o ser recubierto por otra dimensión más abstracta. Y sí, la creatividad, pues eso es un tema pues bastante amplio, pues como el tema más de la creatividad, pues no es en el cual esté pues más versado, sí, pues si de pronto hay alguien más aquí que haya ya trabajado pues más el tema, por favor, pues sí, para que brinque a la discusión, pero sí sería eso, o sea, como la capacidad de hacer novedoso lo familiar, de reutilizar ciertas cosas de manera creativa. Ahora, yo podría pensar que podemos considerarlo de dos formas. Uno, que es tener elementos mundanos y comunes, pero en la forma en la cual están combinados o se utilicen, dan algo más, pues más fuera de lo común o más, o más sobresaliente. Pues me viene a la mente el ejemplo de Steven Ben Pinker, que es como cuando
un perro muerde a un hombre es algo común, pero cuando un hombre muerde a un perro, eso sí es una noticia. Es básicamente eso, o sea, mira cómo es la recombinación o utilización de elementos mundanos, perro, hombre o ser humano o, pues, o piedra, y morder, pero la forma en la cual la combinamos puede dar como resultado algo novedoso, algo creativo, ¿cierto? Y también cuando mencionas de cómo es que se llama eso, pues podría ser como lo de cuando se toma un concepto más concreto y se vuelve pues, más abstracto, sería un proceso de reconceptualización. Por ejemplo, déjame pensar en algo, como, digamos, manzana. Manzana pasó de ser un elemento mundano, muy concreto, perceptualmente básico, pues en cuanto a la percepción, a verse asociado, digamos, a Blancanieves, a las brujas o a tecnología, por ser el logo de Apple, o quien de pronto conozca pues, un poquito más de la historia de la computación y sepa que Alan Turing, algunos dicen, murió, se suicidó pues, al ponerle cianuro a una manzana y la mordió, y que en eso es en lo que se basa el logo de Apple. Mira que ahí sería como recubrir un concepto, pues, o un elemento concreto más mundano con otras capas de asociaciones entre conceptos, que a la hora de, por ejemplo, evocar, recordar y percibir una manzana, yo puedo ver la manzana, o puede recordarme a Blancanieves, puede recordarme a Apple, puedo pensar en el consumismo, puedo pensar en Turing, etcétera, etcétera, ¿cierto? Pero estos elementos que señalé, uno, el de la recombinación de elementos y también el de la recubierta semántica, son propiedades muy distintivas y particulares del lenguaje. Lo de la combinación tendría que ver con este pues, aspecto más sintáctico y gramatical, mientras que el de la recubierta serían asociaciones semánticas, o inclusive tendría que ver un poco con metáforas, analogías y cosas así. Pero sí, pues es muy interesante lo que mencionas, Javier, y sí, pues ese pues, es otro tema que está muy, pues, que es muy importante y que está abierto en la literatura en psicología, y aquí el tema de la creatividad. No, gracias a vos, Javier. Bueno, acá pues aprovecho para hacer la publicidad al blog del grupo de investigación en filosofía. El blog es estudiociencia.wordpress, que fue el que puso Santiago Arango en el chat. Pues ahí se van a subir las grabaciones de las sesiones. Tuvimos problemas grabando la primera sesión, entonces no contamos con ese video, pero la de hoy y las siguientes van a estar ahí pues, para quienes estén interesados en revisitar esto, y también pues para que se enteren de las actividades del grupo. Y finalmente, pues ya que no sé si de pronto haya otra pregunta, otro comentario, pues antes pues, de pronto de dar los últimos anuncios parroquiales, les recuerdo que el ciclo de charlas va a continuar el próximo lunes y el próximo miércoles, el lunes 24 de enero voy a hablar de lenguaje y cognición 4E, y el miércoles 26 de enero, voy a hablar de habla interna y el modelo dual del razonamiento. Para conectarse es a través de este mismo link de Meet, y también pues va a ser el mismo link para conectarse el 31 de enero, que el tema va a ser lenguaje y conciencia. Espero verlos de nuevo allí. Y por último, insistir de pronto para quien no haya firmado la asistencia, les agradecería mucho si lo hacen, y para quienes ya lo hicieron, de verdad, muchísimas gracias. Y no sé si de pronto alguien quiera aportar algo más, preguntar algo más, no sé. No, David, yo creo que ya podemos ir cerrando así. Nuevamente les agradecemos a todos los que se conectaron hoy. Les recordamos que esta es una actividad organizada por el Grupo de Investigación en Conocimiento, Filosofía, Ciencia, Historia y Sociedad de la Universidad de Antioquia,
Y también les dejamos ya ahí en el chat el link al blog, donde pueden ver pues muchas de las entradas que tenemos, muchos de los eventos que hemos organizado y muchas de las grabaciones. Les agradecemos y nos vemos el próximo 24 de enero. Muchas gracias. Sí, a propósito, es a la misma hora en el mismo canal, todo, pues el 24 pues de 4 a 6 por el mismo link de Meet. Exacto, muchas gracias. Que estés muy bien. Feliz tarde. Hasta la próxima. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias. Gracias. Bueno, David, después te apago la grabación.